Zoom 95.5 FM. En el deporte hay que divertirnos. La pasión deportiva tiene que provocar goce y disfrute de los espectadores. La pasión es muy importante, la adhesión a un equipo es muy importante y debe de haber algo, un motivo que te una a un equipo por alguna razón. Muchos señalas que hay canciones que dicen que te heredan los padres los gustos deportivos, que no está mal, es correcto. O sea, si tú recuerdo de infancia es la adhesión a un equipo porque tus padres le iban a ese equipo, tus abuelos, no tiene nada de malo. Si hay algo en un personaje que te atrae la atención, como el caso del quarterback de Kansas City, que me parece que es un personaje muy interesante. Pesadito, es muy bueno, pero es muy soberbio, pesadito, mamón. Un personaje que tiene una vida familiar muy interesante, un deportista muy influyente en redes sociales, su esposa muy influyente en redes sociales, con un estilo de vestir, de comportarse, con mucho flow, con mucho ritmo. Me parecía divertido, me parecía interesante, no por otra cosa Kansas City, pero ahora... ¿No te parece, por ejemplo, interesante el perfil de Burrow, Joe Burrow, el quarterback de Bengalíes? Tipo calmado, concentrado, no tiene aspavientos, va ganando o va perdiendo, está tranquilo, se concentra. En cambio, Mahomes vimos... pegaba sus bailecitos, cada anotación, como en son de burla. Que es parte de y lo la interesante. pagaron el segundo tiempo y fueron 2 veces así en la temporada. Que es parte de lo interesante también de las celebraciones y festejos del fútbol americano, que incluso se han vuelto tendencia ahora en redes sociales. Pero difícilmente lo ves en los quarterbacks. Y que un tiempo los prohibieron porque consideraron que podían ser insultantes. Sin embargo, vieron que mercadológicamente eran necesarios la celebración. Y precisamente de ahí el tema. Brady. Quiero partir, por ejemplo, de lo que dice uno de los expertos en comunicación política más importantes en América Latina, Javier Domínguez, que dice: si usted le cae bien a todo el mundo, ha fracasado en la vida. Así es. Y evidentemente Tom Brady, un personaje polémico, un personaje que resulta muy atractivo, nefasto, depende de quién lo vea, que estuvo relacionado incluso con Donald Trump en momentos muy complicados. Cuando Colin se ponía de rodillas para protestar contra los abusos y contra los negros. Se ligó en ese momento de una manera muy interesante a nivel internacional los derechos internacionales, los derechos de las minorías en el fútbol americano. Y con esta personalidad tan atractiva, para bien o para mal, de Brady, que evidentemente es un ganador. O sea, nos guste o no es un ganador. Hace trampa, hace trampa. Y se vincula el deporte, la política, en este caso Donald Trump, y el espectáculo. Son leyendas. Y es ahí donde empieza a formarse esta historia. Maradona. La mano de Dios. ¿Qué es la mano de Dios? Trampa. ¿Qué es el deporte? Pero qué hábil, ¿no? ¿Qué es el deporte del fútbol? Es el juego del engaño. ¿Cómo se vincula Maradona con los políticos? De manera natural. ¿Por qué? Menem necesitaba mandar un mensaje. Maradona no podía vivir en pecado con su novia. Organiza el gobierno argentino una boda fastuosa del hijo del pueblo. Después, ¿con quién se...? Sabes que era peronista, ¿no? Maradona y su familia. Después se relaciona con Fidel Castro, Hugo Chávez, todo lo que tenga que ver así con izquierda, ¿no? ¿Por qué? Porque los políticos necesitan generar emociones. Los deportistas necesitan generar emociones. Los artistas necesitan generar emociones. Luego, entonces, se dan casos como Mónaco, donde políticos, artistas y empresarios se vinculan, generan emociones y generan un sistema económico exitoso. No sé si tú has tenido la oportunidad de ir a Mónaco, pero Mónaco desde esa época se vuelve un imperio económico, político, comercial, que ha generado millones en series de televisión y que sigue generando. Y esto de la Fórmula 1. La Fórmula 1, por ejemplo, uno de los casinos más importantes en todo el mundo. Te pongo otro ejemplo, Jackie Kennedy. ¿Con quién se casó Jackie Kennedy al principio? Onassis, ¿cómo se llamaba? Pero primero con el presidente más querido en la historia de Norteamérica. En un principio, con Kennedy, sí, después... se casa con Kennedy. ¿Cómo se llama Onassis? Después se casa con Aristóteles Onassis. Pero fíjate qué interesante cuando se vincula el mundo de la socialité, el mundo del espectáculo como Jackie Kennedy, con el presidente más popular en la historia de Norteamérica. Tuvieron por primera vez en Estados Unidos su clase noble, su realeza. Después viene la boda
con Onassis. Con Onassis la gente se siente traicionada y la figura de Kennedy provoca incluso malestar en la política y en la sociedad norteamericana. Sin embargo, resulta para un hombre que viene del pueblo como Onassis un triunfo en Europa, no en América. Se considera un triunfo de la política de superación del sueño americano de un migrante europeo que triunfa con un personaje. Ahora, Vargas Llosa. Sí. Vargas Llosa, que con lágrimas Buen en los escritor, Vargas re mal Llosa, político. Vargas Llosa, mal analista que con político. lágrimas en los ojos le dice a su primera esposa: cuando me increpas, me haces el mayor de los homenajes. Cuando me dices, Mario, para lo único que sirves es para escribir. Y con lágrimas en los ojos recibe el premio Nobel dedicándoselo a su esposa. Ese autor de La civilización del espectáculo, que cae en su misma trampa de la civilización del espectáculo y ahora es pareja de una de las socialites más importantes de Europa, que fue esposa de Julio Iglesias, Isabel Presley. Entonces tenemos un fenómeno del artista, de la socialité, del mundo de la intelectualidad, con la política que genera movimientos sociales en Barcelona. Cuando Vargas Llosa señala contra los separatistas. Aquí estamos armados de ideas y argumentos. Aquí estamos los que queremos la unión. Un hombre que cayó en su trampa en la civilización del espectáculo. Ahora, ¿qué me dices de La Gaviota y Peña Nieto? Por ejemplo, donde existió, se supo después, un contrato para generar adhesión de votantes, para vulgarizar la política, generar adhesión en los votantes y un efecto de campaña. Ahora, ¿qué efectos tiene eso en la sociedad? Pues efectos muy graves, efectos económicos, efectos políticos y efectos sociales. ¿Por qué? ¿Qué busca el deporte? El comercio, el éxito comercial. ¿Qué busca la política? Lo mismo. Lo mismo. ¿Qué busca la generación de cultura? Bueno, la politiquería, ¿no? Porque la verdadera política es... Sistemas políticos para avanzar de alguna manera con políticas sociales que generen de alguna manera un sistema económico que permita salir adelante, ya sea un modelo socialista, un modelo capitalista, un modelo de libre mercado, ¿no? Pero tienen que recurrir a este tipo de personajes. Ahora, ¿qué me dices de Leo Messi? Leo Messi es de las excepciones que se mantiene discreto. Sin embargo, comercialmente, si tú viste en Netflix... Casado con su novia de los 13 años. Pero ¿qué decía Maradona y Pelé de Messi? Que no era un líder. Que no era un líder porque no era capaz de montarse al equipo encima y lograr los triunfos. ¿Qué dice la sociedad argentina de Messi? ¿Messi o Maradona? No, pues ahí están en un... Messi no está vinculado. Divididos, ¿eh? Messi nunca se ha vinculado con un personaje político, con un personaje de la farándula, siempre ha sido discreto. Si tú ves incluso sus fotografías, cuando está junto a una modelo, junto a una artista, él se mantiene prudente y muy tranquilo. Cosa contrario, Cristiano Ronaldo. ¿Qué señala Cristiano Ronaldo? Cristiano Ronaldo es uno de los mejores jugadores de fútbol del mundo, pero su error fue nacer en la época de Messi. Él sí se vincula con modelos, él sí tiene una vida que incide en la política, que incide en la política portuguesa, que tiene una incidencia en movilizaciones sociales en Portugal incluso, donde provoca que sus declaraciones tengan efectos comerciales en Coca-Cola cuando dice agua. Cuando en una entrevista le ofrecen una bebida de cola, él la rechaza y dice agua. Y eso genera pérdidas millonarias en Coca-Cola. Ahí se vincula comercio, deportes, política. Y en México... Y activismo. El Güero Velasco, ¿con quién está casado? El Güero Velasco estaba casado con Güero Velasco. El exgobernador. Te confundí, ¿sabes con quién? Con el Güero Castro, que fue el primer esposo de la Gaviota. Pues no, el Güero Velasco, el exgobernador de Chiapas. Con la cantante de Rebelde. ¿cómo se llama la flaquita? Con Anaí. Anaí, sí. Evidentemente se vuelve un joven... muy interesante político, el gobernador más joven de su estado y con una pareja de ensueño que mueve a las juventudes, que mueve a la sociedad a su favor y después con algún tipo de situación muy interesante cambia de adhesión de su partido. Y de Cuauhtémoc Blanco, ¿qué me puedes decir? Y ahora, ¿qué me dices de Cuauhtémoc Blanco, que ha estado relacionando el mundo deporte con diferentes actores, actrices y políticos, incluso ahora señalado con el crimen organizado, ¿no? Caso mismo de Maradona con la camorra en Italia. Entonces, ¿por qué son mundos muy parecidos? ¿Por qué? Porque provocan emociones. ¿Por qué? ¿Cuál es el objeto del poder? El objeto del poder somos nosotros. Es entrar a nuestra mente, a nuestro pensamiento para generar emociones y así provocar unas acciones. Son emociones y acciones que generan políticos, deportistas y artistas. ¿Qué son las Olimpiadas? Las Olimpiadas son grandes negocios que tienen un solo objetivo,
¿Cuál? Demostrar la supremacía de un sistema político en función. Igual el Mundial de Fútbol, ¿eh? Y no no hay otra organización como la FIFA que genere tanto dinero y tanto poder, ¿eh? Está por encima de muchos estados la FIFA, cuidado con eso. Sin embargo, los boicots políticos a las Olimpiadas, como en Moscú, tienen incidencia internacional. Así es. Un indicador de desarrollo económico y social es el medallero olímpico. ¿Qué buscan los estados, las naciones en las Olimpiadas? Demostrar su superioridad en todos los sentidos. Ahí se vincula de manera natural deporte y política. Totalmente. ¿Por qué? Por el dinero. Un éxito comercial. Sí, totalmente. Le vamos a poner un monumento a este cabrón que manda este mensaje. Checa, dice, el Aarón nos genera emociones, por eso lo vemos. Tiene todo. Política, glamour y deporte con los bengalíes. ¿Sabes quién es? ¿Quién crees que sea? El Puma. No, Leonardo Melo. un abrazo y saludo a Leonardo Melo. Bueno, recordemos también, por ejemplo, movimientos sociales muy interesantes en México 68, cuando, fíjate qué interesante, se vincula la política, lo que estaba sucediendo en México con la persecución de los estudiantes, con lo de Tlatelolco. Sin embargo, México tenía que mandarle a través del deporte al mundo un mensaje de estabilidad y de congruencia, de cohesión. Y además de eso, en México 68, los activistas negros con el puño alzado, con la mano arriba, defendiendo los derechos civiles de las minorías negras en Estados Unidos. También un mensaje. Hubo un contenido político muy mensaje fuerte, ¿no? Poderoso. Muy Había fuerte. movimientos en todo el mundo, tanto estudiantiles como raciales y todo esto. Ahora, de México 86, yo recuerdo, estaba muy chico, pero se me quedó grabada una caricatura buenísima, que era. Bueno, tú recordarás, ese mundial iba a ser para Colombia. Sí. Y después Colombia tuvo que renunciar, no le alcanzó y México lo toma. Y aquí había una crisis grave. También era el sexenio de la Madrid, había inflación, devaluaciones, bueno. Y recuerdo una caricatura buenísima, no sé de quién era, nomás recuerdo que yo dije, bueno, después me lo explicaron porque se lo pregunté a un tío ahí. Y la caricatura decía, no queremos goles, queremos frijoles. Y está un cabrón así medio, ya sabes, con el sombrero de charro. El Pique, el Pique fue la mascota de México 86, pero todo así en estado de inanición, ¿no? Con los huesos saltados y todo. Buenísima la caricatura. Entonces yo cuando, tío, ¿qué onda con esto? Pues ya más o menos me explicó y se me quedó muy grabado. Tenía yo unos 9 años, 8, una cosa así, ¿no? Entonces es muy importante tomar en cuenta cómo se relaciona el mundo de la política, del deporte y del espectáculo. ¿Por qué se relacionan? Porque somos, como lo he comentado, somos el objeto del poder. El poder quiere ejercer en nosotros una influencia, una reacción que provoca tomar el control de nuestros pensamientos y así provocar nuestras acciones. ¿Qué genera la política? Orden social, desorden social, conflictos, conciliación, acuerdos o desacuerdos. Por eso la política requiere líderes, próceres, personajes que inspiren, emocionen y generen acciones. Ahora, ¿qué genera el deporte? Negocio, mercado, economía, emociones, interacciones. El deporte necesita ídolos, leyendas que inspiren, que emocionen, que provoquen acciones. ¿Qué genera el espectáculo? Negocio, emociones, estética, cultura, arte. El espectáculo necesita ídolos, necesita estrellas, necesita que inspiren emociones, que propaguen acciones. Evidentemente, no hay una mezcla más poderosa cuando se vinculan políticos, deportistas y actores o actrices como María Callas con Onassis en su momento. Sí. Generan movimientos culturales que trascienden más allá de sus obras artísticas. ¿Por qué? Porque se van al mercado, se vuelven leyendas, se generan colecciones especiales, ediciones especiales, series de televisión, documentales, biografías, litografías, en fin. Tenemos y inspiran. Irma Serrano con Díaz Ordaz. Irma Serrano, ¿no? Con Díaz Ordaz. Dice Adela Noriega con Carlos Salinas de Gortari. Fíjate que el tema de Adela Noriega es muy interesante porque ahí el Güero Castañeda se vincula, un intelectual, con Adela Micha. Con la maestra Elvester Gordillo. Entonces ahí tenemos en el libro en el libro de Amarres Perros del Güero Castañeda, un hombre de la cultura que entra aquí en el orden que estoy señalando del espectáculo cultura, señala en su libro Amarres Perros: con la maestra fuimos consortes, más claro ni el agua. Órale. Nos usamos mutuamente. Y después, en una reunión que me tocó estar presente, llega el Güero Castañeda con Adela Micha. Sí. Y la maestra lo cuestiona.
porque porque la invitaste. Entonces ahí tienes prensa, intelectualidad, política y poder en un mismo centro que generan, pues todo lo que generó Castañeda con el Partido Nueva Alianza, todo lo que generó la maestra desde el sindicalismo, todo lo que genera Adela Micha a través de la comunicación política. Evidentemente. Oye, que lo corrió, alguna vez vi ella misma narrando en la televisión y que creo que le puso los cuernos, algo así, lo agarró pues con la movida es y esa le reunión. Sacó toda la ropa de esa reunión. Él no. Era el edificio de Polanco, el famoso edificio de Polanco. La maestra vivía en los 2 pisos superiores, el Güero Castañeda vivía abajo, y abajo el hijo de Cuauhtémoc Cárdenas. Órale. Era un edificio. Lázaro. Tú podías, el que fue gobernador de Michoacán, Lázaro. Tú podías irte a tomar un café al Starbucks que está Como enfrente su del abuelo. edificio y te dabas unos testimonios muy interesante. Pero ahí es precisamente cómo se vinculan y cómo generan movimientos sociales. Oye, el partido de fútbol Honduras-El Salvador, deporte, generó una guerra, genera conflictos internacionales. Ahora estamos viendo el partido Tom Brady. Panamá. Tom Brady, Okay. pero bueno, y hay un caso espectacular antes de que el Puma nos corte. Armstrong, este ciclista multiganador del Tour de Francia. Que lo castigaron por el antidoping, ¿no? Que genera una inspiración universal a través de haber superado el cáncer. Y seguir ganando, ¿no? y seguir ganando, pero genera precisamente a través de su asociación, incluso una moda y una tendencia. Había personas que compraban no por ayudar, que compraban por tendencia, por estar la moda, esa bandita amarilla, por estar en un movimiento que estaba de moda, que originariamente tenía un movimiento social, pero estaba respaldado por una imagen poderosa, pública, influencer internacional del éxito deportivo norteamericano, que está evidentemente sumido en el engaño. El fútbol es el juego del espectáculo. Maradona sigue siendo influyente a pesar de que hizo trampa. Sí. Brady hizo trampa, seguirá siendo influyente a pesar de su retiro, seguirá teniendo los números más interesantes. ¿Por qué? Porque la política necesita próceres, los artistas necesitan ídolos y los deportistas también necesitan ídolos. ¿Para qué? Porque somos el objeto, somos su objeto. Si ellos entran a nuestro cerebro, generan apuestas, desapuestas, encuentros, desencuentros y hasta violencia. El movimiento de los hooligans en Reino Unido es un movimiento social muy importante que se desata en toda Europa, que tiene consecuencias graves, incide en la vida y en la muerte de las personas. Así es. Ya muy menguado, ¿no? Lo controlaron ya, pero no así las barras bravas de Argentina, que van y acosan jugadores. Los políticos, ¿no? Tuve un tiempo en Buenos Aires y en Uruguay, estuve un tiempo por allá. Me decían, no vayas al fútbol, por seguridad, no te recomendamos que vayas al fútbol. Los camiones de los equipos deportivos brasileños van escoltados por policía, claro. Porque son incluso las porras. ¿Y por qué? Porque hay dinero, hay un negocio de por medio que influye en la estabilidad social, en la estabilidad emocional de políticos, deportistas y espectadores. ¿Por qué en las redes sociales les pagan hasta 2 millones a los influencers por decantarse a favor de un partido u otro? Y hay influencers que lo niegan, hay otros que lo aceptan. Llegan de primeras damas, ¿no? En Estados. Bueno, ya dice Lalo Fimbres, pan y circo sociológicamente tienen jodido al capitalismo, pues. Trampa y corrupción son el resultado. A nivel internacional, el juego del dopaje en el Comité Olímpico de la entonces Unión Soviética es un tema de escándalo. Casi todos los deportistas de halterofilia estaban dopados. Casi todos los ciclistas, también es un caso muy interesante. Se manejan. En el béisbol es otro caso. Pero bueno, que altera sistemas deportivos, altera sistemas de organización social e incide en nuestras relaciones. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Nos pedimos, nos escuchamos el próximo jueves y bueno, antes vamos a ir a desayunar. Ya aceptó, ¿no? Que me va a pagar la apuesta. No apostamos, no se concluyó la apuesta, pero con mucho gusto desayunamos. Bueno, ya para cerrar nomás yo digo, Tom Brady, fíjate que a mí no me cae mal quien me cae mal, ni siquiera los patriotas, me caen mal los fans que son neófitos o Glory Hunters, es que para Villamelones. Para ser fan México, de un equipo deportivo, eso es lo que vamos a tener que soportar nosotros, los fans de bengalíes. No se necesita tener conocimiento, hace falta con que algo te provoque una emoción, un sentimiento. No tiene por qué haber un conocimiento técnico. No conocimiento técnico, pero que no sean tan villamelones, ni que sean tan advenedizos. Ven que un
un equipo está ganando, yo creo que es una falta, es un complejo si que eso, quieren ser ganadores a través de otros. Si eso le gusta, si eso yo le me provoca, aguanté 33 años si que eso le Bengalíes no llegara si al eso le Super Bowl, provoca cabrón. placer Pero bueno. a una persona, está en su derecho, ya salió ¿no? el Villamelón. Bueno, gracias, esto fue en la radio con Aarón Tapia, nos despedimos, nos vemos y nos escuchamos mañana a las 12 del día, acá en Zoom 95.5 de FM, la radio alternativa del desierto. Gracias.